muy buenas tardes o días, dependiendo a qué horas estén escuchando esta pequeña entrevista. Estamos aquí en el Foro El Embarcadero esta tarde, porque para nosotros ahorita es de tarde. Estamos con el profesor Ulises Larteado y vamos a tener una pequeña charla para que nos cuente, pues vaya, nos viene a platicar varias cosas, que nos cuente de su experiencia. Antes que nada, bueno, no sé si te quieras presentar, te presento bien. Sí, pues como gustes. Bueno, ya tengo la palabra, entonces me presento, ¿no? Excelente. Bueno, para empezar, es un gusto, Angélica, estar aquí en el Foro Embarcadero Multicultural y es un placer estar de vuelta compartiendo con ustedes a la distancia. Igual me uno, ¿no? al saludo lleno de incertidumbre, de no saber si es buenos días, buenas tardes, buenas noches, lo que sea da igual, pero bienvenidos y qué gusto estar aquí. Buenas madrugadas, ¿no? Tal vez. También. Si alguien está ahí a las 3 de la mañana, ¿por qué están viendo una entrevista a las 3 de la mañana? No sé, pero muy bien ustedes, excelente. Bueno, pues vamos a comenzar, ¿te parece? ¿Me parece bien? Ok, antes que nada nos gustaría que nos fueras platicando un poquito para adentrarnos cómo comenzó tu carrera como escritor y cuál sería el mayor logro que tú destacarías hasta el momento. Bueno, esa es una pregunta por lo regular muy difícil porque no se puede sopesar tan claramente en qué momento inicia este descubrimiento o esta vocación, ¿no? Por ejemplo, el escritor estadounidense Paul Auster ha mencionado en muchas ocasiones y en muchos libros que no es tanto que un escritor elija su vocación, sino que es la vocación que lo elige a él. Me parece que eso fue lo que sucedió en mi caso. Pues me remonto hace 8 o 9 años quizá, estaba estudiando en los primeros semestres de preparatoria. La verdad leía muy poco, leía sobre todo por obligación. Nadie me había dicho que la literatura se trataba de leer por placer, no por obligación. Entonces mucho tiempo viví en esa trampa y no pude salir de ella hasta que un buen día mi hermano me adentró por el camino de la lectura y comencé a leer varias obras clásicas y no clásicas de la literatura, entre ellas pues El viejo y el mar de Hemingway, Seda de Alessandro Barico y La Odisea de Homero. Pues a medida que yo leía estas obras, pues iba despertando ciertas inquietudes, pasiones y sucedía todo lo que me despertaba tantos sueños y tantas pasiones como no lo hacía ninguna otra cosa. No lo había logrado la escuela. Todos los maestros que se llamaban a sí mismos maestros de español habían fracasado conmigo porque pese a que nos dejaban lecturas supuestamente para enganchar con los textos, pues la verdad es que ninguno de ellos surtió tanto efecto en mí como sí lo hicieron estas obras fuera de la escuela, ¿no? Sí, claro, creo que, perdón que te interrumpa, cuando esto sucede, pues muchas veces ellos están siguiendo, vaya, un plan, ¿no? Un plan de estudios que a todos nos tocó leer, pues lo mismo, ¿no? Lo típico, y a lo mejor no está adecuado ese momento a tu edad o incluso, pues al interés de cada uno, digo, cada cabeza es un mundo, entonces, pues a muchos nos sucedió que, pues había cierto rechazo, ¿no? A lo mejor léete este libro de 300 páginas y tú como de, qué caray, ¿no? Sí. Pues no me interesa. Y en cambio, tú estabas leyendo obras que te interesaban, que generaban en ti un interés. Exactamente, y yo creo que esa es la clave, ¿no? No sé cómo sea hoy en día en educación básica, pero me parece que sigue sucediendo lo mismo, ¿no? Primarias, secundarias, y ya en educación media superior y superior, es partir de la idea que la lectura tiene que ser impositiva, ¿no? Obligatoria. ¿Por qué? Porque hay que cumplir, ¿no? Con trabajos, con tareas, con obligaciones, y eso en lugar de inspirar a que los jóvenes, a que niños y jóvenes se acerquen a las letras voluntariamente, pues es más bien como una especie de antivacuna, ¿no? Claro. Condiciona a que las personas pues se alejen, rechacen las obras y no tengan ninguna buena relación. Pero afortunadamente yo creo que, no sé, esto es un deseo personal. Desearía que todos tuviéramos esa voz, ¿no? Consciente que nos guiara, ¿no? por el buen camino de la lectura,
pero lo cierto es que no siempre es así, ¿no? Hay muchas cosas que interfieren con eso, la escuela, las necesidades, en fin, parece que no son tiempos muy adecuados para que la mayoría de la gente se acerque a la lectura, aunque eso cada vez se va contrarrestando, Claro. Se va contrarrestando por muchos programas de fomento a la lectura, porque hay autores que se proponen hacer algo distinto para no repetirlo, los mismos discursos, ¿no? De la escuela, de leer por obligación, etcétera. Claro. Oye, perdón, Ulises, yo quisiera preguntarte, regresando un poquito a la pregunta, ¿cuál dirías tú que fue el momento en el que tú dices, caray, soy escritor, ¿no? O que alguien te dice, eres tú quien escribiste tal o cual, o sea, como cuando te cayó el 20, vaya, de Sí. decir, ya soy escritor. Sí, bueno, sería muy soberbio, ¿no? Decir que, en este momento yo me consideré escritor, ¿no? Pasó algo muy extraño, que antes de querer ser escritor... Vas a platicarnos momentos que te mantienen humilde. Claro, sí, es la humildad necesaria, ¿no? Yo antes de decir, ya soy escritor, más bien me preocupaba por escribir, por hacer algo, pero yo no tenía contemplado dedicarme profesionalmente a esto, ¿no? Atemorizado ante lo que me decían mis papás y los maestros de que no se puede vivir de la literatura, no se puede vivir del arte en general, pues bueno, me tenían acorralado, ¿no? Ya hasta escribía con miedo, digo, no puedo tomarme en serio esto porque no me va a llevar a nada. Pero si tengo que elegir un momento, Angélica, para saber si ya era escritor o no, pues yo pienso que fue cuando terminé mi primer libro, ¿no? Okay. Fue Poemario, un libro de poesía. Este proyecto había iniciado en los primeros semestres de preparatoria. Yo me había enamorado, ¿no? De una chica que era muy inalcanzable para mí y que nada más podía acercarme a ella con la poesía. Entonces no me quedaba de otra más que escribirle, ¿no? Muy, muy avergonzado, muy apenado, ni siquiera me animaba a hablarle muy poco. Años después, cuando no podía entrar a la universidad por falta de puntos en los exámenes de admisión, mi coco siempre fue en matemáticas, entonces no fue por español ni por inglés, sino por matemáticas, cabe aclarar eso, y no podía entrar. Entonces, pues bueno, ¿qué hacía, no? En ese año y medio que quedé fuera de las aulas? O me dedicaba a escribir o me dedicaba a hacer cualquier otra cosa, ¿no? Y pues tuve la oportunidad de dedicar más tiempo a la escritura. Entonces, bueno, un poema llevó a otro, el otro a más, hasta que de repente me di cuenta que ya tenía listo mi primer libro, ¿no? Entonces yo creo que ese momento fue el iluminador, ¿no? El que me dijo, ya eres escritor, ya tienes tu primer libro. Oye, está padre, o sea, pues qué bonito, ¿no? Porque es como tu hijo, ya es como de, aquí está mi bebé. Pero yo tengo una duda, ya voy a sacar una duda personal, ni modo. Y entonces le mandaste los poemas a la muchacha. Sí, y quizá no en el mejor momento. Claro, ¿no? Ya estamos aquí en los terrenos de los chismes. Quizá no en el mejor momento porque pues ella ya estaba comprometida, ¿no? Con un chico. Bueno, realmente nadie se compromete a esa edad, ¿no? Pero ya tenía una relación con un chico y yo a lo sumo pues pude regalarle unos poemas para ver si eran suficientes para que terminara su relación, ¿no? Y bueno, no pasó nada. No sucedió. No sucedió. ¿No? La magia de la literatura falló en ese caso. Es que te hacía falta todavía continuar tu carrera un poquito más, polvitos más mágicos y todo eso. Mejorar los poemas, yo creo. ¿Sí? Si hubieran sido mejores, quizá habría logrado que la chica me hiciera caso y dejara al otro fulano, ¿no? Oye, entonces tu primer libro fue un poemario. Sí. Sí, está correcto dicho poemario, claro. ¿No? Y al día de hoy, ¿te quedaste en ese libro? ¿Cuántos libros tienes? Platícanos sobre eso. Al día de hoy, las cuentas ya no me salen. Ok, así de humilde. Porque desde entonces, pues no he parado, ¿no? Descubrí que, bueno, no puedes triunfar en el amor. Perdón, entonces, ¿esto hace cuánto tiempo fue? Esto fue, pues, en 2015, ¿no? Ok. En 2015, 2016 comencé a escribir mis primeros poemas, gracias al fracaso, gracias al desamor. Al desamor, gracias a la marginalidad. Muchachas, no sean así, la verdad. Si tienen ahí
por favor. No es cierto, sí sean así porque eso inspiró los poemas. Entonces, excelente. Bueno, entonces, desde esas fechas, ¿no? Ya me encuentro escribiendo, pero no fue hasta 2018 cuando ya pude terminar formalmente, ¿no? El primer libro de poesía. Y de ahí para arriba, ¿no? Ya no solté la pluma más que para dormir, comer, descansar, ir a la escuela, tener otros trabajos. Por supuesto, algún tiempo tuve esa necesidad, ¿no? Y hoy en día también, ¿no? No es que desaparezca. Y desde entonces no solamente me ha gustado escribir poesía, porque después de poemario quise incursionar en narrativa. Entonces, pues, di el salto al vacío y comencé a escribir una novela, que fue La pluma de la libertad. Y esto se cuenta rápidamente, bueno, no se cuenta rápidamente, ahora lo digo rápidamente. Cuenta mis comienzos, ¿no? Como lector, como autor y otra historia más de fracaso en el amor. Más que una historia de amor, la ilusión de un amor, ¿no? Okay. Lo que pudo haber sido y no fue definitivamente, ¿no? Después de esa novela, pues vinieron más novelas de fantasía, de ficción histórica, autobiográficas también, como Amor. ¿Cuántas novelas? 6 novelas. 6 novelas. 6 novelas y pues ya estoy a punto de comenzar la 7ª, de hecho. Ok. Y poemarios, pues también otros 6 poemarios, un libro de cuentos y pues ahorita estoy escribiendo una obra de teatro, además. Ok, sí. O sea, diversificando. Claro. Explorando en todos los aspectos de la escritura. Sí. Oye, y eso me lleva a mi siguiente pregunta que me gustaría meter ahorita que estamos tocando ese punto. ¿Cómo describirías tú? Porque a lo que me platicas, pues no te quedaste con una sola forma de escribir, o sea, un solo método, sino que has estado explorando todos los estilos y posibilidades que te da la escritura. ¿Cuál dirías tú que es tu estilo o, no sé, sí estaba bien dicho, ¿no? Estilo, si tienes pues, como un... Sí, por estilo entendemos como esa voz que caracteriza. Exacto, lo que te caracteriza, eso es al autor. Pues mira, todavía lo sigo descubriendo. Okay. Yo pensaría que aquel autor que considera que ya tiene un estilo definido, se limita a sí mismo, se condiciona porque ya entonces solamente puede escribir de esa manera, ¿no? Y ni quien lo saque de ahí. Entonces yo me he prevenido, ¿no? Para no llegar a esa instancia, ¿no? De la escasez, de la limitación, de la reprensión, de un solo estilo, ¿no? Sí es cierto, yo pienso que sí lo es, que pues cada autor tiene una voz, pero no necesariamente un solo estilo, ¿no? A partir de su voz puede diversificarse, puede tener varios estilos, y yo más bien, en lugar de imponerle un estilo a una obra, dejo que la obra me diga cuál es el estilo que más le conviene. De la obra. Claro. Okay. Si no, yo no actúo como el padre, ¿no? El hijo, a ver, te voy a guiar por este caminito. No, más bien soy como el padre condescendiente, celestino, bonachón, que deja que la obra le hable y le diga cuál es el camino. Entonces, podríamos decir que tu estilo ha sido dejar que la obra te guíe en su estilo. Bueno, eso es una decisión, ¿no? Sobre la escritura, ¿no? Pero, digamos, de estilo, digo, quizá tenga varios, todo depende del género que esté escribiendo. No escribo igual cuando hago poesía que cuando hago novela, e incluso dentro de las novelas no es el mismo estilo que utilizo. Por ejemplo, en fantasía, pues difícilmente alguien podría creer si utilizáramos el habla mexicana actual para una novela de fantasía que sucede en un mundo distinto, probablemente con más inspiraciones de épocas medievales y antiguas que actuales, ¿no? Nadie lo creería, nadie creería que, por ejemplo, llegara un caballero a la corte del rey y le llamara al rey güey, ¿no? Entonces, pues no, digamos, no trato de adecuar el estilo a la obra, ¿no? No sé cuántos estilos pudiera tener o no, pero sí trato de ser versátil, distinto en cada obra, a veces más épico, a veces más simple, más directo,
depende de la circunstancia específica de la obra y de la obra misma. Claro, te gusta ir explorando. Claro. Sí. Oye, y hasta ahorita, ¿cuál tú dirías, digo, si se te viene a la mente, cuál sería como el mayor desafío al que te has enfrentado como escritor al día de hoy? Que tú digas, esto, la verdad, me sobrepasó, o incluso que en este momento tengas todavía a lo mejor un conflicto con eso, ahora que estás probando un nuevo género, que es el teatro, que tú digas, ay. Ya, obstáculos desde el punto de vista literario, ¿no? O Sí. personal, o... Como escritor. Ok. Bueno, como escritor, uno de los mayores obstáculos que he enfrentado ha sido justamente hacer esos cambios en los géneros, ¿no? Saltar de la poesía al ensayo, del ensayo a la novela, de la novela al cuento, del cuento al teatro, porque antes se tiene que aprender, ¿no? Cómo se escribe cada género. Y para aprender, pues no es grabarte las recetas, no hay recetas en literatura, no es el ABC, ¿no? Siga usted el ABC para que pueda escribir como Tolstoy. Pues no, uno más bien tiene que desentrañar esas claves, ¿no? Hay que ponerse gafas distintas, ¿no? Dependiendo de la obra que se quiera realizar. Cuando quise escribir novela, cuando hice el cambio de la poesía a la novela, pues obviamente tuve que leer más novelistas mexicanos, novelistas extranjeros, no solamente actuales, también modernos, medievales, antiguos y demás, para enriquecer, ¿no? Enriquecer el conocimiento sobre el género, ¿no? Entonces, pues he aprendido que la única manera posible de poder incursionar en un género es primero conocerlo, ¿no? Acercarse a él, conocer la tradición, leer muchos autores. Quiero aprovechar este pequeño corte para platicarles. Estamos ahorita viviendo la experiencia del embarcadero, entonces estamos aquí. Si oyen ahí de repente un perrito, ruidos, son los ruidos del barrio, los ruidos del hogar. Entonces, pero estamos de regreso. Y pues justamente, Ulises, me estabas platicando, bueno, te preguntaba yo cuál crees tú que ha sido el mayor desafío al cual te has enfrentado. Me comentabas que este cambio entre los géneros, y nos comentabas, estoy entendiendo, digo por contexto, que tu manera de superarlos ha sido, pues vaya, conociendo el mismo género para poder escribir sobre él, lo cual me parece pues totalmente coherente. Creo que es lo más lógico, ¿no? Sí, aunque no basta, tengo que aclarar, no basta solamente leer sobre la tradición de un género, leer a los autores más conocidos de cada género, de cada temática, porque pues una cosa es leer y otra cosa es escribir. ¿Qué dirías tú que hay que agregarle? ¿Cuál es la receta mágica? Claro, a ver, pues después de leer más sobre un género determinado, en este caso el teatro del que te estaba hablando, pues tomar la pluma y atreverse a escribir, ¿no? Claro que eso es muy difícil, pero tienes tus referentes, ¿no? Tienes ahí a tus autores. Aparece ahí Shakespeare, aparece ahí Quevedo, aparece Samuel Beckett, aparece Carlos Fuentes, aparecen más autores que cultivan ese género, esa tradición literaria, y entonces de repente ya no te sientes tan desamparado. Pero claro que tú tienes que empezar de cero, estás obligado a crear tus propios argumentos, tus propias historias, tus propios personajes. Entonces es un juego muy disparatado, muy raro, porque al mismo tiempo te sientes apoyado, te sientes respaldado por la tradición, pero a la vez te sientes desolado porque sabes que la chamba depende de ti, que tú tienes que sacar adelante esa obra y no sí importa lo que has leído, pero ahora importará más lo que puedas crear a partir de lo que has leído. Ok, pero no te pierdes porque tienes a quién recurrir, vaya. Y si te pierdes, es una característica necesaria en literatura. Bueno, en algunos géneros es más prudente que en otros, ¿no? Sobre todo en novela, pero ya en cuento y teatro he descubierto que hay más limitantes, ¿no? Hay que respetar el espacio. Estás como en la lucha libre, ¿no? Cada caída tiene más o menos, bueno, no tiene tiempo límite, pero más o menos están los tiempos establecidos, ¿no? No se puede pasar de cada caída tanto tiempo.
Entonces, pues tienes que ir más o menos midiendo la extensión de las páginas, de la historia, y no pasarte de ahí, porque también podrías caer en algunos vicios, ¿no? La redundancia, la vaguedad, la dispersión. Entonces, pues todo eso se contrarresta cuando sabes lo que estás contando y sabes que hay un tiempo y un espacio límite, ¿no? Sí, me imagino que también es algo que la misma experiencia y el irlo trabajando te va acomodando, te va como agregando. Ulises, y a mí me intriga conocer para ti cuáles son así como las principales fuentes de inspiración. O sea, si de repente dices, ya me saturé, me atoré, no sé qué sigue, ¿qué sería como, no sé, a lo mejor algo que hagas, algo a lo que recurras para decir, esto me sirve para inspirarme? Sí, el café, los perros y las flores. No, no es cierto. Tres fuentes, las tres fuentes principales. Flores, azúcar, flores y muchos colores. Sí, los panecitos también. No, tres fuentes principales para la inspiración y más que también la inspiración, la transpiración, es decir, el sudor, el trabajo duro, pues yo reconocería de hecho tres. Ok, La propia vida, porque no ok. podemos prescindir de lo que vivimos nosotros como autores, como lectores, como personas comunes y corrientes, eh, ya que la literatura Ruidos del barrio. no solamente es obras sobre obras, ¿no? Sino también obras sobre la vida. Claro. Entonces, la vida por un lado. Por otro lado, la literatura, ¿no? Los libros, la tradición literaria. Esa es otra fuente potentísima, ¿no? Escritor que no lee, es escritor que no se respeta, que vende humo, ¿no? Que es un charlatán. Porque puedo concebir las personas que les gusta leer y no escribir, pero lo que no puedo concebir es las personas que les gusta escribir y no leer. Claro. Eso como que está, como que es un poco paradójico, ¿no? No, que Claro, poco, muchísimo. no puedes vivir ajeno, vaya, pues a ese mundo, o saber de qué se está hablando ahorita. Pequeña Sí, interrupción. claro. Y la última fuente principal es la imaginación. Yo no sé qué diablo sea esa cosa a la que llamamos imaginación. Ustedes defínanla como gusten. A mí no me encanta mucho definir ciertas cosas, y mucho menos la imaginación, que yo considero el reino absoluto de la libertad, ¿no? La imaginación. Entonces, pues imponerle una definición es encasillarla. Pero lo que ustedes seguramente estén pensando en imaginación, eso. Ok. Y esa es la tercera fuente que yo reconozco, ¿no? Para el trabajo en escritor. Es decir, además de lo que se vive, además de lo que se lee, darle un añadido que proviene, que proviene de lo desconocido o como el resultado de la combinación entre vida y literatura y algo más, ¿no? Entonces, bueno, yo reconocería esas tres fuentes, ¿no? ¿Y dirías que las usas como en conjunto o, por ejemplo, de repente a lo mejor algo que está sucediendo en tu vida es suficiente como para decir, ay, creo que esto es atractivo, voy a escribir sobre esto? O más bien dirías tú, juntaría lo que me está sucediendo en la vida con algo que leí y le añadiría a mí, ¿cómo es la fórmula? Mira, yo no soy muy lógico ni matemático, más bien soy intuitivo, a veces irracional, sensitivo. Y eso que estudio filosofía, ¿verdad? Pero me caigo a veces mal por no ser tan racional, metódico. Entonces yo digo que más bien es un revoltijo. Ok. No sabes, Una no sabes capirotada. exactamente, no sabes hasta dónde llega la parte de la imaginación, hasta dónde llega la parte vivencial, Okay. hasta dónde llega la parte imaginativa. Tú haces un licuado, ¿no? Sí. Abres el refri y dices, Exactamente. poquito de bebida, poquito de Le pones imaginación. frutas, azúcar, bueno, a mí me gusta ponerle chocomil, canela, y bueno, se licúa, ¿no? Se revuelve, se agita y ¡pum! Hay una deliciosa bebida. Bueno, Y pues surge. más o menos así es un libro, ¿no? Se le agregan muchísimos ingredientes, quién sabe de dónde. Bueno, sí, ya dije, ¿no? De dónde, pero no se resume en eso, no se Ok. resume en la vida, en la imaginación y en la propia literatura. Y bueno, ahí está el producto, ¿no? Es un producto que se resiste
a la lógica, ¿no? Que se resiste a ser medido, que se resiste a ser valorado, se resiste a casi cualquier trabajo analítico y crítico. Claro que sí los hay, pero pues yo tengo la convicción de que toda obra literaria siempre trasciende las miradas críticas y estudiosas y eruditas que se hacen sobre cada obra. Ok, me agrada. Oye, me gustaría que habláramos un poquito de tu experiencia como profesor, ¿no? Porque pues vaya, tú aquí perteneces a nuestro equipo en el Embarcadero como profesor de este taller de escritura creativa, pero me gustaría que nos explicaras, pues a todos los que nos están viendo ahora sí, ¿cómo iniciaste tú? ¿Cómo pasas de ser escritor, de este momento en el que terminas tu primer libro y dices, ok, ya terminé un libro, creo que soy un escritor, como dijimos, y a tomar la decisión de transmitir, ¿no? esos conocimientos? Bueno, no fue inmediatamente después del primer libro, ¿no? Qué barbaridad sería si después de escribir un libro... Ya soy escritor, ya. Uno ya se sintiera con las credenciales suficientes para impartir un taller, ¿no? No, por supuesto que no. O sea, no fue, yo creo que hasta después de los primeros 9 o 10 libros, u 11, cuando ya apenas comenzaba a considerar que podría ser una buena idea compartir mi propia experiencia, mis conocimientos sobre literatura, ¿no? Todo depende del buen trabajo que haga un escritor en la enseñanza de la creación literaria, ¿no? Por ejemplo, el escritor italiano Alessandro Barico tiene una escuela de literatura, de creación literaria en Italia. Es la escuela Holden. Y él considera que no es que sean malos de por sí las escuelas sobre creación literaria, sino que todo dependerá de la calidad, de la eficiencia, de que los que estén allí adelante impartiendo sus conocimientos, su sabiduría literaria, estén capacitados y puedan ofrecer lo mejor de sí mismos para sus aprendices, para las personas que depositan su confianza en ellos, y es un camino de acompañamiento. Entonces, bueno, no es que después del primer libro ya haya decidido impartir clases, para nada. Fue un proceso largo de años, y ahora que surgen motivaciones por parte de algunas personas que me han contactado, que sienten esa inquietud por comenzar a escribir un libro, por querer iniciar un proyecto por su cuenta, más allá de lo que han aprendido a hacer en la escuela o no, o más allá de lo que han hecho también en soledad, pues llegó un momento en el que varias personas se reunieron y decidieron confiar en mí, en mis capacidades para poder acompañarlos en sus procesos creativos, ¿no? ¿Y eso hace más o menos cuánto tiempo fue? Eso fue sucedió hace pocos meses, ¿no? A finales del año pasado, 2022, se estaba gestando apenas el primer grupo en el primer ciclo de este curso de lectura y escritura creativa, y comenzó específicamente en diciembre de 2022 y hasta la fecha pues continúa. Ya nos acercamos más o menos a la mitad del primer ciclo, con resultados muy positivos, porque las personas que han entrado a este curso, pues si bien ya tenían algunas iniciativas, ya habían escrito algunas cosas por su cuenta, han logrado avanzar más, han generado un hábito, y yo creo que eso es muy importante, ¿no? Generar hábito, generar una disciplina para seguir escribiendo, para no desfallecer, ¿no? En el intento de escribir, porque ese es otro de los grandes males, ¿no? La falta de disciplina, ¿no? Sin disciplina, pues no se puede escribir nada. Y entonces, pues estos chicos y no tan chicos que conforman las filas, ¿no? de este grupo, pues han desarrollado progresivamente una disciplina, han conocido más autores, se han llenado de nuevos repertorios literarios, y creo yo que todo eso pues ha redundado, ¿no? En sus obras, y que poco a poco comienzan a pulirse, a mejorarse,
Y bueno, ¿qué te cuento? ¿Qué te cuento? Estoy contento con eso. Entonces, básicamente dirías que tú llegaste a este mundo de la enseñanza porque te lo pedían. Sí. Ok. Sí. Anteriormente yo que había querido iniciarlo porque a veces un escritor que comienza autopublicando de la manera que le es posible, pues es claro que no hay una solvencia, ¿no? Económica y demás. Bukowski. Muy No, bien, es muy cierto. Bukowski. Bueno, pues regresamos de este pequeñísimo corte. Como les platicaba ahorita, pues estamos teniendo aquí las actividades en el embarcadero. Va entrando gente, ese es el sonido de que llega un nuevo viajante a nuestro embarcadero. Pero bueno, entonces nos estabas platicando cómo inicia tu experiencia como profesor, pues enseñándonos sobre escritura, que está esta frase, esta creencia que yo creo que es muy cierta, de que tú no dominas 100% pues una habilidad, un tema o una destreza hasta que no tienes la capacidad de enseñarla, ¿no? Entonces, que te hayan pedido pues personas para que pudieras impartir un curso, un taller, pues habla bastante bien de que uno, pues te veían capaz, y dos, que tú aceptaras y sintieras el tomar esa responsabilidad de que ya podías experimentar este otro lado, ¿no? No solamente conozco, domino el tema, sino soy capaz de transmitirlo y enseñarlo, lo cual me parece pues muy excelente. Y me gustaría un poquito platicar ya de en sí en el taller sobre los temas que han estado viendo, que han estado trabajando, qué ejercicios o técnicas se utilizan. Bueno, sí, realmente nada como comenzar un curso con ese aliento, ¿no? De que las personas que están del otro lado confían en ti y quieren confiar en ellas mismas, ¿no? Quieren confiar en ellas mismas, pero hace falta la disciplina, hace falta el compromiso. Y eso es algo que conforme la marcha he notado que lo han logrado bastante bien. Y desde la primera fase, ¿no? de este curso, yo decidí comenzar este curso debido a las faltas que había con gramática española y redacción básica, ¿no? Normalmente estos cursos de creación literaria pues no retoman estas partes básicas y elementales de la redacción simple, ¿no? Porque claro, suponen que eso ya está cubierto, ¿no? Por el estudiante, por la persona que va a tomar ese curso, pero muchas veces no es así, ¿no? Comienza el curso, se propone un ejercicio de escritura creativa y de repente te das cuenta que hay problemas, ¿no? Ortográficos, sintácticos, de signos de puntuación, etcétera, que incluso siguiendo este refrán, ¿no? Incluso el mejor cazador se le va la liebre, ¿no? Y estos errorcitos, estos deslices, pues incluso siguen persiguiendo a escritores ya consagrados, ¿no? Hay algo que se llama errata en los libros y son estos errores, ¿no? Que se cometen no por ignorancia, sino por descuidos, por el calor de la escritura y por el calor también en el que se ven envueltos los editores, correctores, no sé. A todos se les escapa, ¿no? Un error o no. Pero hay otros errores, ¿no? Que se acentúan más, ¿no? Porque falta más conocimiento y trabajo en cuestiones gramaticales y de redacción básica. Entonces yo quise partir desde ahí, ¿no? Pero no como convencionalmente se hace, ¿no? Llega el maestro, se coloca al frente del grupo y comienza a compartir la teoría, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que en la escritura no funciona tanto eso, ¿no? Teorizar demasiado y que entonces los estudiantes aprendan por la vía de la memoria, de la repetición. No, no es que se graben tanto las reglas ortográficas, ¿no? Cómo poner la coma, ¿no? Los distintos casos de utilizar la coma o los diferentes casos de utilizar el punto y coma. Sí, no, regresar a la primaria, el macheteo. Claro, entonces no es tanto memorizar, la lógica no es memorizar las reglas para poder aplicarlas, sino escribir
y reescribir, y en la medida en que uno progrese en eso, poder asimilar entonces las reglas ortográficas y aplicarlas, ¿no? Escribir se enseña escribiendo, no hay otra manera, lo lamento por quienes tienen la intención vaga de inscribirse a un curso de escritura creativa sin escribir, entonces no va por ahí la cosa, ¿no? Desde una vez lo anticipo. Entonces, ¿qué mejor manera de ir puliendo estos errores que todos podemos tener, insisto, a través de ejercicios, primero de redacción básica, no tanto que se tome en cuenta la parte creativa, literaria, artística y demás, sino comenzar con textos sencillos, redacción, revisión de ortografía, sintaxis, semántica y demás. Y a partir de ahí, entonces sí, ir complejizando, ¿no? Subir de nivel en la elaboración de textos, de lecturas, y pues ha habido grandes resultados. Ahora ya las personas que se han inscrito en este curso pues han podido resolver, ¿no? Esos problemas de redacción que tenían al principio, y ahora pues se ven más fluidos, más ágiles. Claro. Pero esto, insisto, ¿no? Esto solamente se puede lograr con la repetición, con el trabajo constante y no tener miedo a equivocarse, ¿no? Si uno se equivoca, pues tan fácil como corregir y listo. Ok, y ahorita en esta, porque estamos pasando a otra etapa, ¿no? En el taller, donde pues todavía a todos aquellos que estén interesados, sin problema pueden integrarse. ¿Qué se va a ver en esta nueva etapa? Exactamente, pues este curso gira en torno a 4 ejes principales, ¿no? Ya mencioné 2 de ellos, gramática española y redacción básica, ¿no? Que son como las herramientas elementales para entonces poder escribir ya literatura, ¿no? Sin el miedo a no saber cómo construir frases, párrafos, en fin, sin el miedo a ese tipo de cuestiones formales. Y luego aquí está la parte interesante, ¿no? Aquí está la buena parte por la que todos deciden entrar, ¿no? Que es historia de la literatura universal y escritura creativa, ¿no? Yo con toda la intención del mundo quise que digamos, el título de este curso fuera lectura y escritura creativa, porque en todo momento siempre es importante leer antes que escribir, ¿no? E incluso yo hoy en día, antes de escribir, prefiero leer, ¿no? Como una forma de recordarme que antes que ser escritor soy lector. Y además también porque es una metodología mía, ¿no? Descubierta con el tiempo, que no se escribe mejor si antes no se ha leído. Entonces, siguiendo pues estas sabidurías descubiertas a lo largo de la vida, pues he considerado importante eso, ¿no? Acompañar los procesos de escritura con los procesos de lectura y a partir de lo que se lee comenzar a escribir. Por ejemplo, comenzamos muy linealmente, muy cronológicamente, historia de la literatura, ¿no? Literatura antigua. Entonces hay textos básicos y fundamentales en la literatura, sobre todo en la literatura occidental, tales como la Ilíada o la Odisea, ¿no? Entonces, ¿cuál es más o menos la dinámica a seguir en este tipo de ejercicios? Pues bueno, comenzamos leyendo la obra literaria en cuestión, la Odisea de Homero, ¿no? Se brinda un contexto histórico de la obra, la tradición que ha precedido esa obra, el autor, los autores, los demás autores y demás formas de expresiones culturales que han incidido en la creación de dicha obra, y comenzamos a leer, ¿no? Un tiempo, depende de la extensión y de la naturaleza de la obra, pues se asignan tiempos distintos de lectura, ¿no? Sería antirrecomendable asignar una semana o menos de una semana para leer la Odisea, ¿no? Sí. Nada más antipedagógico que eso. Entonces, pues para obras así de un volumen considerable, pues se asigna más tiempo de lectura, y yo sí creo en la socialización de la lectura, ¿no? La lectura se hace sola, ¿no? Uno lee solo, no hay nadie más cuando estás leyendo, pero ahí no termina todo, porque después de leer, dice Juan Villoro, escritor mexicano, te sientes necesitado a compartir la lectura, ¿no? Yo sigo eso, yo estoy convencido de eso, ¿no? No nos basta leer, queremos compartirle al otro lo que hemos leído, lo que hemos descubierto y lo que nos ha ayudado a partir de la lectura de esa obra. Entonces,
se socializa la obra, ¿no? En la sesión. Okay. Brindamos informaciones formales y literarias sobre la obra, se hace un análisis de recursos literarios, qué tropos y figuras retóricas aparecen allí, la cuestión de los narradores, cuál es el narrador que se encarga de llevar la batuta en dicha obra, cómo está tejida la obra en cuestión de tiempo y espacio, de cuántas maneras se puede dividir esta obra, dependiendo de cuántos criterios, los niveles narrativos, en fin, toda esta serie de cuestiones formales que el lector vamos a decirlo así, el lector normal, el lector cotidiano, pues no lee, ¿no? Uno toma un libro y no le interesa quién es el narrador, ni cómo está escrito, Claro. primera persona, segunda, tercera persona, qué figuras literarias aparecen allí, la creación de personajes, no. Digamos que cuando uno lee normalmente una obra, entra la magia, ¿no? Le crea al autor. El autor, si es bueno, si es verosímil, va a convencer al lector de que esa es la realidad, ¿no? Homero, que es uno de los casos más icónicos de la literatura, pues es grande porque todo le creemos a él todo, le creemos a Odiseo todo, mienta o no mienta, le creemos todo a Odiseo y a Homero también. Entonces, pues, siguiendo pues estos lineamientos, ¿no? Para aproximarnos a la obra, Sí. es como tratamos cada obra en las distintas sesiones. Entonces, recapitulando un poquito, o sea, se lee la obra, bueno, hay un previo análisis, un contexto, decía, se lee la obra, luego se vuelve a analizar ya con la información después obtenida. De la lectura, ajá, sí. Y luego, no sé si nos puedas compartir un poquito, en resumen, cómo se entra el proceso de la escritura, o se aplica algún ejercicio de lo que se acaba de analizar y reconocer, tratar de replicarlo. ¿Cómo es el siguiente paso? Hay tantos caminos en creación Ajá. literaria que enunciar uno solo sería injusto. Y al fin y al cabo, pues todos los caminos llevan a Roma, ¿no? Tú les das como la libertad. Sí, hay un poco más de libertad al principio, ¿no? Al principio sí lo que he seguido es apelar al libre albedrío Okay. de los escritores, de las personas que han entrado a este curso. ¿Por qué? ¿Por qué ha sido así? Bueno, porque no siempre comenzamos escribiendo siendo todos unos sabelotodos, ¿no? No somos un sabelotodo cuando escribimos, y eso es algo que vamos corrigiendo a medida que avanzamos, ¿no? Yo no era el mismo autor cuando escribí poemario que ahora que estoy escribiendo. Iba a decir el nombre, pero mi hermano de la obra de teatro. Vamos a mantenerlo en secreto, suspenso. ¿no? Sí, claro. La gran obra. Me han prohibido tajantemente okay. Entonces es secreto de Estado por el momento. Exactamente. Entonces claramente no he sido el mismo autor el que escribió poemario que el que escribió, bueno, menciono el título más reciente, Danza de Fuego, ¿no? Que es novela. Que es novela okay. de fantasía. No ese mismo, ha habido un progreso, ha habido descubrimientos, ha habido mejoras. Entonces lo que he seguido, la lógica que he seguido para este curso es que al principio los aprendices a escritores comiencen de manera más libre e intuitiva, y a medida que leen más obras de la historia de la literatura, a medida que aprenden nuevas técnicas y nuevas formas de escribir que se aprenderán un poco más adelante en el okay. curso, van a ir mejorando esas cuestiones en sus ejercicios creativos, ¿no? Okay. Y pues bueno, decía yo hace unos momentos, no hay un camino establecido, nada cuesta a uno comenzar, ¿no? A soltar toda la teoría de creación literaria y bueno, y a partir de ahí escribir, pero el camino del escritor es más libre, es al mismo tiempo teórico y no teórico, es al mismo tiempo aprendizaje y desaprendizaje. Okay. Entonces es caótico esto, pero se le puede dar incluso un orden al caos. Ok, te iba a decir, justo los dejas tú tropezarse. Sí, pero pero no maliciosamente, ¿no? Sí, claro. Dejo que tropiecen para después ir en su ayuda. Claro. Pues, sí. El chiste es que pues, se avance, claro, para regresarse. Sí. Perdón, que te interrumpa. Es que aquí me surgen, creo, ya contestaste una parte de mis dudas y de que creo que las personas interesadas también puedan pues generarse
dudas de todos aquellos que quisieran conocer más sobre el taller. Pero me gustaría que puntualicemos qué dirías tú que puede esperar un estudiante, alguien que se inscriba a tu taller de escritura creativa y por qué deberían elegir tu taller. Bien, me pones en un predicamento, pero voy a Probábamos responderlo. hace un rato con esta pregunta, pero le decía yo, Ulises, es su momento de venderte. Entonces, ¿por qué deberían elegir tu taller? ¿Qué es ese extra que nos ofrece? Digamos, un escritor muy ético diría que no recomendaría su propio taller, no recomendaría los talleres de los otros, pero pues no estamos aquí no caigan. no estamos en una clase de ética. No, además no importa tanto la ética, importa la capacidad del escritor. Existen muchos, y no tengo pelos en la lengua para decirlo, pero existen muchos cursos de creación literaria impartidos por, pues, ¿cómo decirlo? ¿No? Para no sonar tan grosero, tan directo. Bueno, imparten cursos, ¿no? De creación literaria, escritores que no son tan escritores, ¿no? Pseudo escritores. Me ha tocado ver, por ejemplo, que apenas alguien logra terminar su primer libro o publicarlo, e inmediatamente después ya quiere inaugurar un curso, ¿no? Sin antes esa persona haber reunido una experiencia considerable para poder impartir sus conocimientos en materia literaria. Bueno, afortunadamente ese no es mi caso. ¿Y por qué tomar mi curso? Bueno, eso lo pueden responder mejor las personas que han decidido tomarlo. Okay. Pero si me toca a mí dar una respuesta, pues diré que nadie mejor que un escritor para impartir un curso de esta naturaleza, de escritura creativa. Poco a poco en las universidades comienzan a generarse licenciaturas de escritura creativa, de creación literaria, pero muchas veces la mayoría de esos maestros ni siquiera son escritores. Okay. Son investigadores, son académicos, son críticos literarios. Y decía muy bien, ¿no? Carlos Fuentes en una entrevista, ¿no? Pues vemos monumentos de escritores en muchas partes del mundo, pero de críticos literarios no, de académicos no. Entonces, bueno, vamos a seguir esa lógica, vamos a seguir la lógica de que quien puede enseñar más sobre creación literaria es quienes viven 100% en ese mundo de la quien está creándolo, vaya. Quien está creando, pues sí. O sea, nada mejor que quien crea para enseñar sobre creación literaria en este caso. Okay. ¿No? Entonces, bueno, esa es una muy respuesta. Una muy buena razón, verdaderamente. Y, a ver, danos pues información ahora sí que del taller, qué día se está llevando a cabo, en qué horario, costos. Sí, bueno, este curso se realiza todos los sábados en un horario de 6:30 de la tarde a 9 de la noche aproximadamente, en el Embarcadero Foro Multicultural, que es su casa. Y en cuanto al costo, bueno, la mensualidad consta de 750 pesos. ¿Qué más falta? Bueno, hay un grupo virtual también, ese se realiza los domingos de 4:30 a 6:30 de la tarde vía Google Classroom, Google Meet. Y bueno, como nos acercamos a antes de la mitad de este curso y en buena hora podrían entrar quienes están más interesados, sobre todo en la parte creativa, ¿no? Comenzar a hacer literatura, a hacer sus pininos literarios, pues están invitadísimos, ¿no? A incorporarse. No van en mal tiempo, de verdad, se los digo, no van en mal tiempo. Entonces, pues, aquellas personas interesadas, pues, pueden escribirnos, contactarnos en nuestras redes sociales. Mis redes sociales pueden encontrarme como Ulises Larteaga en Facebook, en Instagram y muy recientemente en TikTok. Válgame Dios, ¿no? Hay que, pues, como bien lo dijiste, te gusta probar diferentes Claro. estilos, diferentes géneros, entonces pues también lo podemos encontrar en TikTok. Y no es lo mismo en redes, exactamente. Y bueno, comparto nuestra ubicación, estamos en calle Hospital 806, muy céntricos en la ciudad de Guadalajara, en la colonia Artesanos. Nos dejan cerca 2 estaciones del tren, la de El Refugio y ¿cuál otra? Mezquitán. Ay, ¿cuál? Y el Santuario y Mezquitán, miren, ya son más de 2, ¿no? Y
pues compartimos también nuestras redes donde también van a poder encontrar más información, no únicamente de este taller, sino de todos los talleres que pues se llevan actualmente en el foro. En Facebook estamos como El Embarcadero Foro Multicultural, en TikTok como Foro El Embarcadero y en Instagram como Foro-Embarcadero. Así nos pueden localizar. Pues para que tengan más información, no sé, algo más que quieras compartirnos, que quieras que agreguemos. ¿Dónde podemos encontrar tus libros? Claro, bueno, muy buena pregunta. He publicado se han publicado algunos de mis libros en editoriales y antes de tener estas publicaciones con editoriales autopublicado, pero ya no he decidido no tomar el camino de la autopublicación porque es un camino hacia el suicidio. Un camino oscuro. Claro, sí. Entonces, más oscuro que los Creo que hay que tener otra entrevista acerca de eso. Vamos a programarla. Entonces, ¿dónde pueden encontrar mis libros? Bueno, hasta hace poco había 2 libros disponibles en librerías y en plataformas, que eran La Pluma de la Libertad y Poemario, pero ahorita ya no están disponibles. Eso se está tratando con las editoriales para ver si pueden volver a publicarse. Y si no son en las mismas editoriales, pues sí, en otras editoriales. Y pues no son los únicos libros, hay otros libros que ahorita se encuentran en dictamen. No quiero hablar más porque para que se alarme, ¿no? Entonces, pues ojalá que muy pronto más obras de mi autoría puedan estar disponibles para su adquisición y lectura, por supuesto. Ok. Muy bien. Pues, ¿qué más, Angélica? No sé, a ver. Pues ya sigue el momento de despedirnos. Entonces, pues muchas gracias por habernos acompañado. Con esta entrevista estamos ignorando unas charlas que vamos a tener con los miembros del Embarcadero. Lo que nosotros tenemos como propuesta es que ustedes se acerquen un poquito más a nosotros a través de pues, esta plataforma que es YouTube, ignorar nuestro canal. Por ahí publicamos que esta entrevista iba a ser en vivo. La realidad es que pues, por el momento no se pudo, pero esperemos que en un futuro, platicando con los demás profesores, pues tengamos esta oportunidad, ¿no? de estar ahí para leer también sus comentarios y pues tener una convivencia más amena. Pues muchas gracias, estuvimos con Ulises Larteada, yo soy Cotalday, miembro aquí también del Embarcadero y pues nos estaremos viendo en la próxima entrevista. Gracias.